Comenzamos la sesión. Vale. Bueno, pues nada, lo dicho. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Pina y junto con mi compañero Sebastián formamos parte del Departamento de Prácticas de UDIMA. Os vamos a explicar cómo funciona la asignación de centros de prácticas. Vamos a comentaros solamente la parte administrativa. La parte académica se encargarán vuestros tutores de hacer la explicación. Entonces, voy a compartir la pantalla para ponernos el pase de las diapositivas. Sebas, cuando puedas, por favor, confírmame si Sí, se yo te ve bien. confirmo, no te preocupes. Buenas tardes a todos. Vale, fenomenal. Pues os voy a contar en líneas generales en qué consisten las prácticas y luego vamos a haceros un pequeño desglose dividido entre unos aspectos que os contará Sebas y otros aspectos que os contaré yo. Lo primero que Está... tenéis que saber es que debéis de haber superado... ¿Me oyes? Sí, está ya puesto en la diapositiva, Elena. Fenomenal. Lo primero que tenéis que saber es que para cursar cualquier asignatura de prácticas, que son 3 a lo largo del grado, tenéis que tener superados 60 créditos de la asignatura. A ver si avanza la puedo ahora. Tenéis un correo de contacto que es practicasprimaria@udima.es. Ya os digo que no hace falta que toméis nota porque luego todo eso se subirá al aula, donde os atenderemos cualquier tipo de duda relacionada con la gestión del centro de prácticas. Como os comentaba al principio, las dudas que podáis tener respecto a la entrega de la memoria y actividades, tendréis un tutor asignado por parte de UDIMA que os lo podrá resolver. Para solicitar el centro de prácticas debéis rellenar un formulario que se abrirá a través del aula central. Os mandaremos un mensaje a través del talón de anuncios. Todavía no se ha abierto, se prevé su apertura como máximo el 15 de mayo. Este formulario va destinado a aquellos alumnos que quieran realizar las prácticas durante el primer semestre, fundamentalmente. Ahora os explicamos por qué habrá otro formulario posteriormente. Tenéis que cumplimentarlo tantas veces como bloques de prácticas vayáis a realizar. Sabéis que vuestra titulación consta de prácticas 1, prácticas 2 y prácticas 3. Entonces, si vais a hacer las 3 prácticas, tenéis que rellenarlo 3 veces, o 2 veces, o una vez. Para los alumnos del plan nuevo, las prácticas constan de 210 horas. No sé si quedará aquí algún alumno del plan antiguo. En este caso son 2 bloques de prácticas y serían 315. Son prácticas presenciales y son obligatorias. Otro aspecto muy importante es que cada comunidad autónoma tiene su propia legislación. La tenéis tanto en la página web como en el aula. Posteriormente os subiremos también la información desglosada de cada comunidad autónoma. Es muy importante que la leáis, la estudiéis bien antes de solicitar el centro, porque no en todas las comunidades se pueden hacer las prácticas en todo tipo de centros. Entonces, si sois de una comunidad autónoma y nos habéis pedido un centro privado y no tenemos normativa con ellos, os avisaremos y os diremos que no se pueden hacer prácticas en ese centro. Como os digo, os colgaremos la información en el aula central. Aquellos alumnos que quieran realizar las prácticas en el extranjero, debéis tener en cuenta que el trámite burocrático es bastante lento, puesto que ya no depende de la universidad, sino que depende de la embajada del país donde vayáis a realizar las prácticas. Y si coincide que solicitáis un centro en un país donde no tenemos convenio firmado, el trámite suele demorarse entre 6 y 12 meses. Es cierto que adelantamos las solicitudes de extranjero precisamente por este motivo, pero como no está en manos de UDIMA, no os podemos decir exactamente si vais a empezar las prácticas en tiempo y forma. Porque aparte de contactar con el centro y con la embajada, posteriormente a la firma se tiene que publicar en el boletín oficial. Y esto, pues, este trámite depende del país y se demora un poco. Otro punto importante es que tenéis que entregar un certificado negativo de delitos sexuales antes de incorporaros a los centros. Lo podéis solicitar en la página web del Ministerio de Justicia y no puede tener una vigencia superior a 3 meses de la incorporación al centro. Con lo cual, no lo solicites ahora a aquellos alumnos que hagáis las prácticas en octubre porque estará fuera de plazo. Como es un trámite instantáneo, se consigue en el momento. Está bien con que lo que empecéis a solicitar pues, a finales de agosto o principios de septiembre. Debéis enviarlo a este correo que veis, certificados-educación@udima.es, indicando en el asunto que cursáis el grado en primaria y en el cuerpo del texto, por favor, poner vuestro nombre completo y vuestro DNI. Algo que nos demandáis mucho y que lamentablemente no tenemos es un listado de centros que colaboren de manera habitual con nosotros, porque varía en función de la necesidad de cada centro, la disponibilidad de tutores. Sí ofrecemos un enlace a nivel nacional, que es como un mapa de España,
a su vez por comunidades autónomas donde podéis filtrar en función de situación geográfica y tipología de centro para que os podáis hacer una idea de los centros que quizás os pueden venir bien o que os interesen. Otra información muy importante es que en todas las comunidades autónomas se puede hacer las prácticas en el lugar de trabajo. Ya veréis desglosado en cuáles sí y en cuáles no. Y en caso de que se pueda, debéis indicarlo en el formulario y la dirección de vuestro centro educativo deberá firmar un papel donde indica que vuestras prácticas se realizan fuera del horario laboral. Tenéis las prácticas, podéis hacer hasta un máximo de 30 horas semanales. Lo digo porque si alguien va a hacer las prácticas en su centro de trabajo, que tenga también este punto en cuenta. Como os decíamos, al ser educación competencia autonómica y no estatal, cada comunidad funciona de una manera. Esto quiere decir que habrá alumnos, por ejemplo, de Andalucía, que quizá puedan empezar sus prácticas el 1 de octubre y alumnos de la Comunidad de Madrid que quizá no puedan empezar hasta el 30 de octubre. Se debe a la normativa de cada comunidad, no es una cuestión de la universidad, sino de las normas que nos ponen ellos. Aquí otro punto importante que me gustaría señalar es que todo aquel alumno que realice las prácticas en Cantabria y en País Vasco debe estar empadronado en la comunidad autónoma. Desde prácticas primarias os enviará un correo de confirmación oficial indicando vuestro centro de prácticas. Si os incorporáis al centro antes de la recepción de ese correo, no os contarán las horas, porque no tenéis aula, no tenéis la documentación preparada y vuestro tutor UDIMA no está informado. Así que, por favor, esto tenerlo muy en cuenta porque alguna vez algún alumno se ha confundido y luego hemos tenido problemas puesto que no estaba la documentación en vigor. En el mismo aula central del grado tenéis un glosario de preguntas frecuentes que os recomendamos mucho que os leáis, puesto que son dudas que normalmente os suelen surgir, sobre todo para aquellos que están en su primer año de prácticas, y viene muy bien para despejarlas. No obstante, si alguien, habiendo leído el foro, tiene algún tipo de duda, no hay ningún problema, escribís a prácticas primarias. En este caso le solicitáis a mi compañera Sebas una tutoría, os va a atender en el mismo día, simplemente es para que nos dé tiempo a estudiar vuestro caso, ver vuestro expediente, de qué comunidad sois y poder tener una atención más personalizada y poderos ayudaros más concretamente. Dentro del periodo de prácticas que realicéis, los horarios, los que queráis, siempre y cuando el tutor que os asignen en el centro esté de acuerdo con vosotros. Como os decía, no más de 30 horas semanales. Y luego, por experiencia de otros años, os recomendamos que os pongáis en contacto con el centro en el que estéis interesados. No es una obligación, es una recomendación. Pensad que frente a los, pues sois estudiantes de una universidad a distancia, entonces frente a la gente que elige una modalidad de estudios en presencia, a veces les choca un poco por qué estudiáis a distancia o no, entonces es recomendable que os presentéis, que vean en los colegios que tenéis las mismas ganas y las mismas inquietudes que cualquier estudiante que realice las prácticas en presencia. En caso de que decidáis poneros en contacto con un centro, pues porque os interesa el modelo didáctico que siguen, porque conocéis al director, lo que sea, a la hora de rellenar el formulario podéis indicarnos, oye, pues he contactado con este centro y he hablado con esta persona, y ya nosotros directamente contactamos con la persona con la que hayáis hablado. Y bueno, esto es un poco, ya os digo, a líneas generales. Voy a dar paso a mi compañero Sebas y os vamos a ir contando un poquito cómo funciona cada comunidad autónoma. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Elena, mi nombre es Sebastián. Soy la persona que está llevando las prácticas en educación primaria. Y nada, os voy a comentar primero, antes de todo, que debéis cumplimentar el formulario, puesto que nosotros, si no lo cumplimentáis, no tenemos ningún registro de prácticas. Por mucho que estéis matriculados, es necesario que hagáis este paso, ¿de acuerdo? El formulario, como ha dicho Elena, en las próximas semanas lo subiremos al aula virtual. Tendréis un mensaje en el tablón de anuncios, ¿vale? Y allí podréis indicar vuestros datos personales y los centros en los que queréis hacer prácticas. Tenéis que tener en cuenta que cada comunidad autónoma tiene su normativa en prácticas y debéis leeros esto, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis también que tanto hay una apertura de formulario y hay un cierre, ¿de acuerdo? Los formularios se cierran. Nosotros solemos recordaros a través del tablón de anuncios cuando se cierra, ¿de acuerdo? Y por seguir un poco la línea de prácticas, son 210 horas, como ha dicho Elena, y únicamente y exclusivamente puede tutorizar un único profesor, ¿de acuerdo? Por mi parte, vamos a empezar a decir la normativa de las comunidades autónomas.
Y empezaremos por aquellas comunidades autónomas donde solo se pueden hacer prácticas en colegios concertados y privados. En este caso, nosotros como UDIMA solemos contactar con todas las comunidades autónomas para o bien renovar el convenio si tenemos con la comunidad autónoma o bien intentar llegar a un acuerdo y formalizar un convenio con la comunidad autónoma para que nos permitan hacer las prácticas, que podéis realizar las prácticas en colegios públicos, privados y concertados. No todas las comunidades autónomas están dispuestos a ello porque tienen muchas universidades a lo mejor autonómicas o pues simplemente porque no están dispuestos a firmar más convenios. Entonces, por ejemplo, en este caso, Andalucía, Galicia, Aragón y Asturias no tenemos convenio con ellas y por lo tanto nos permiten hacer prácticas únicamente en colegios concertados y privados. ¿Cómo se realiza el trámite de estos convenios? Bueno, pues nosotros lo primero que hacemos es firmar un convenio marco con el centro, ¿de acuerdo? Nosotros nos ponemos en contacto con el colegio y firmamos una colaboración con ellos. Posteriormente, una vez tengamos el OK del centro y tengamos el acuerdo ya firmado y cumplimentado, hacemos un convenio específico. Este convenio específico básicamente plasma los datos de prácticas del alumno y este debe tener la firma del alumno, del centro y nuestra como UDIMA, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay comunidades autónomas en las que no se puede, únicamente permiten hacer prácticas en centros privados. En este caso sería Castilla y León, Ceuta y Melilla, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. Únicamente y exclusivamente centros privados. No hay posibilidad de hacer convenio con concertados ni públicos, ¿de acuerdo? Y el modelo a seguir es el mismo. Hacemos un convenio marco con el centro y posteriormente hacemos el específico junto al alumno con el centro. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros enviamos primero la propuesta al centro, le hacemos la propuesta y le enviamos un convenio marco. En caso de que el centro esté de acuerdo en hacer las prácticas, nosotros le enviamos el convenio, ellos nos lo firman, nos lo cumplimentan y nos lo envían a la siguiente dirección postal que aparece en pantalla. ¿De acuerdo? Una vez nosotros lo tengamos, le enviamos la copia a ellos. Ellos no tienen que enviar dos copias, nosotros le devolvemos una, que es la copia que se queda al centro. En el convenio específico, en este caso, una vez ya tengamos hecho todos los trámites del convenio marco, le enviamos el convenio específico al centro, igual ellos nos lo envían cumplimentado, firmado y sellado tanto por el alumno como por el centro y nosotros devolvemos las dos copias al centro, que una será para vosotros y otra se la quedará al centro. Vale. Islas Baleares. En este caso sí que tenemos convenio con la comunidad autónoma, con lo cual esto quiere decir que podéis hacer las prácticas tanto en colegios públicos como en concertados como en privados. En caso de que sean colegios de titularidad privada, como os ha comentado Sebas, un convenio marco, que es un acuerdo entre el colegio y la universidad, y un convenio específico, que es un acuerdo entre el alumno, la universidad y el colegio. Tantas copias del convenio específico como tantos bloques de prácticas vayáis a realizar. Esto quiere decir que si vais al colegio y hacéis 2 bloques de prácticas, debéis firmar 2 copias del convenio específico, una de cada bloque de prácticas. El convenio marco no es necesario repetirlo. Esto vale para cualquier comunidad autónoma cuya gestión se realice a través de convenios específicos y marcos. En el caso de de centros públicos y concertados, la gestión es la siguiente. Solicita al colegio que habéis seleccionado si tiene una plaza para vosotros. Tantas plazas como bloques de prácticas vayáis a realizar. Una vez que el colegio nos da el visto bueno, la universidad envía vuestra documentación a la Consejería del Gobierno Balear. Hasta que no nos devuelvan un documento llamado autorización, no se pueden realizar las prácticas. Por mucho que el colegio os diga que ya está todo ok, si no tenemos ese papel no podéis entrar y no contarán las horas. Por eso os comentaba antes que no os incorporéis antes de que os llegue el correo de confirmación. En este caso, como la gestión no es privada, sino que es a través del Gobierno Balear, el convenio específico queda sustituido por un documento muy simple que se llama ficha técnica.
A efectos prácticos es igual que convenio específico. Tenéis que rellenar vuestros datos básicos, horario de prácticas e información de vuestros tutores. Como os decía antes, tantas fichas técnicas como asignaturas de prácticas vayáis a realizar. Quiero puntualizaros que vuestros tutores de la UDIMA os van a pedir que subáis un documento similar al aula. Por favor, no es el mismo documento, parece que sí, pero no. Uno tenéis que subirlo al aula y otro tenéis que reenviarlo sobre el mismo correo en el que os enviemos el documento vacío. No obstante, hacemos recordatorios por si alguien se ha despistado y no ha enviado la documentación. Esto lo paso rápido, es la misma información que os ha dicho mi compañero, donde se envían la documentación de manera postal, la dirección ya la tenéis en el aula, tanto el convenio marco como el convenio específico. Por ejemplo, en Baleares no se pueden realizar las prácticas en el lugar de trabajo. Como os decía antes, depende un poco de cada comunidad autónoma. Islas Canarias. También tenemos acuerdo con la Delegación de Educación. Los centros de titularidad privada, con un acuerdo privado, convenio marco, convenio específico, tantas copias como bloques de prácticas vayáis a realizar. Públicos y concertados a través de una plataforma informática que habilita el gobierno canario. El procedimiento es similar al de Baleares. La universidad solicita plaza para vosotros. Si el centro está interesado, habilita una plaza en esa aplicación informática para el alumno de UDIMA. Y esta vez en Canarias, en lugar de tener un papel que se llama autorización, existe un documento que se llama resolución. Lo mismo que os he dicho antes, sin esta resolución no podéis incorporaros al centro de prácticas porque significará que el gobierno canario por algún motivo no ha dado el visto bueno y con lo cual no servirán vuestras prácticas. Tantas fichas técnicas debéis entregar como bloques de prácticas vayáis a realizar. En caso de que sean centros de titularidad privada totalmente y no concertados, el acuerdo es privado, convenio marco, convenio específico, con la dirección postal, tantas copias como bloques de prácticas realicéis. Y Cantabria, se lo dejo a mi compañero. Yo voy a hablar de Cantabria. Cantabria es una comunidad muy particular. Como ha dicho mi compañera Elena, es verdad que os piden el certificado de empadronamiento para poder realizar la asignación, ¿de acuerdo? Todo lo que viene a ser el proceso con colegios públicos y concertados lo realizamos a través de la Delegación de Educación de Cantabria, ¿de acuerdo? Este proceso lo que tiene es que no hay posibilidad de elegir centro, sino que es la propia delegación quien en cuestión de localidad preferente eh, os asigna el centro, ¿vale? Nosotros ahí no realizamos ninguna gestión ni siquiera con el centro. Nosotros lo que hacemos es enviarle a la delegación de Cantabria el certificado de empadronamiento que tenéis, debéis subirlo al buzón del aula virtual y el certificado de delitos sexuales, que esto es común para todos los alumnos, pero en específico nos lo piden también en esta comunidad autónoma. Nosotros mandamos a la delegación una relación de los datos del alumno con la localidad preferente en la que tenga intención de hacer las prácticas y ellos, en cuanto nos notifican, nosotros os confirmamos el centro y podríais empezar a iniciar las prácticas. Con los colegios privados, igual que en las demás comunidades autónomas, se hace a través de convenio marco y convenio específico. Muy importante también debéis tener que en esta localidad, en esta comunidad autónoma, no se permite hacer las prácticas en esos centros donde trabajéis, ¿de acuerdo? Y aquí pues es la información un poco que os he comentado. La última quincena de septiembre es cuando realmente se hacen los trámites con la delegación, por lo que la documentación debemos tenerla antes, ¿de acuerdo? Y bueno, pasaríamos a Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha se pueden hacer prácticas tanto en colegios públicos concertados como privados, ¿de acuerdo? Los privados, una vez más, se haría a través de convenio marco y convenio específico, y los públicos y los concertados los realizamos a través de la Delegación de Castilla-La Mancha. Lo primero que hacemos es mandarle, bueno, todos los centros públicos y concertados son centros de prácticas, ¿vale? Son centros formadores que pueden hacer las prácticas, ¿de acuerdo? Todas las prácticas se tienen que ofrecer por parte del centro durante el mes de septiembre. Entonces, nosotros nos ponemos en contacto con el centro para poder confirmar que realmente tiene la plaza
que vamos, tiene la plaza, tiene plaza en el centro, tiene posibilidad de que hagáis prácticas, vaya. Y bueno, nosotros una vez tengamos la plaza confirmada, lo que hacemos es mandarle una relación de los datos del alumno y los datos del centro a la delegación, quienes comunican al centro que el alumno que se le asigna para realizar las prácticas y nos lo confirma, ¿de acuerdo? Y una vez más, cuando nosotros os confirmamos el centro, mandamos también la ficha técnica. Vale. Cataluña. Lo voy a comentar ahora, no sé si lo dice antes. Comunidades como Cataluña, País Vasco, Galicia, que quizá los centros de prácticas se impartan en catalán, en gallego y en euskera. Nosotros no tenemos conocimiento si el centro sigue una línea curricular lingüística u otra. Entonces, si hay algún alumno de estas comunidades autónomas que considere que no está capacitado para dar las prácticas en euskera o en catalán o en gallego, que cumplimente el formulario posteriormente de haberse informado si el centro imparte las clases en castellano o en el idioma que considere que no maneje. También es posible que alguno de los centros nos solicite si vosotros tenéis algún tipo de certificado que acredite ese idioma. Esto suele ser algo puntual y de ser así os avisamos y os diríamos, oye, de este centro me piden si tienes el B1 o X certificado que acredite el idioma. Dicho esto, como podéis ver, tenéis la posibilidad en Cataluña de hacer las prácticas de los 3 tipos de centros, convenios privados, centros privados, como hemos dicho antes, convenio marco, convenio específico. Colegios públicos y colegios concertados, como os he comentado, se solicitan a través de la Delegación de Educación. Vosotros pedís un centro, yo me pongo en contacto con el colegio y entonces habilitan tantas plazas en la plataforma informática como bloques de prácticas vayáis a realizar. Una vez que está la gestión cerrada, os mandamos un correo de confirmación y la ficha técnica. Y esto lo paso rápido, que es la documentación en función de si es un centro privado, que como veis, en este punto sí que se repite en todas las comunidades. Centros en el extranjero. Como os he dicho rápidamente al principio, es una gestión que es muy lenta. Entonces, no os podemos asegurar que si ahora mismo solicitáis un colegio en un país con el cual no tenemos convenio, esté la documentación firmada en tiempo y forma para que os incorporéis en octubre. Quizás sea en enero, no lo sabemos, no depende de nosotros. Contactamos con el centro educativo, si nos dice que sí, contactamos con la embajada del país y una vez se firman los acuerdos, tanto por parte de la embajada como por parte de la universidad, se debe publicar en el boletín oficial. De ahí que se demore tanto. Adelantamos las solicitudes de los alumnos que quieren realizar prácticas en el extranjero, pero como os comentaba, bueno, ya no en el extranjero, si lo veis en general, son factores externos. O sea, la fecha de incorporación de vuestras prácticas no depende de la universidad. Como veis, las reglas del juego las tienen un poco las comunidades autónomas. No obstante, nosotros en el mismo día en que la documentación de cualquiera de vosotros está vigente y en vigor, se os manda un correo de confirmación y a partir de ahí ya podéis contactar con el centro. Los centros de prácticas tenéis un listado que habilita el Ministerio de Educación, que es este enlace que veis aquí, que también tenéis en el aula y en la web. Solo podéis solicitar centros de prácticas que estén en ese listado, porque son los que el Ministerio de Educación habilita para que las prácticas sean válidas. Si es otro centro, no se puede, porque no os valdrían las prácticas, no serían homologadas. Comunidad de Madrid. Especial atención a los alumnos de la Comunidad de Madrid. Es la única comunidad autónoma en la que todo se realiza a través de la plataforma informática, incluidos los centros privados. Digo especial atención por diversas cosas, entre otras varias, porque todas las plazas se consiguen durante el mes de septiembre. Esto quiere decir que si yo voy a hacer las prácticas en marzo y no he pedido la plaza en septiembre, la aplicación informática se cierra y la universidad no tiene posibilidad de conseguiros una plaza en el colegio que habéis solicitado. El año pasado se abrió la plataforma, quiero recordar, entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre. Nosotros tenemos todo ese mes para solicitar vuestras plazas. Si nos pasamos al 5 de octubre, está cerrada y ya no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es ofreceros las plazas sobrantes. Pero claro, no os podemos asegurar que estén ni medianamente cerca de vuestro domicilio o de vuestro lugar de trabajo. Con lo cual, es mejor que solicitéis las prácticas desde septiembre para la Comunidad de Madrid con vistas a hacerlas en marzo y que luego nos escribáis en enero diciendo, oye, anuladme las prácticas 3 que voy a hacer en el segundo semestre porque finalmente no las voy a cursar,
a que no lo cumplimentéis, porque entonces os arriesgáis a esto que comentamos, que no tengamos plaza en el centro en el que queráis. En este caso, igual que en Baleares había un tipo de documento llamado autorización, Canarias resolución, en Madrid se genera un documento que se llama credencial. Es un documento por triplicado donde vienen los datos del centro y los datos de vuestros tutores que os haremos llegar con el correo de confirmación junto con la ficha técnica. Tendréis tantas credenciales como brokers de prácticas. Está triplicado porque una copia es para vosotros, otra copia es para el centro de prácticas y otra copia tenéis que enviarla de vuelta a Audima firmada por las tres partes, en este caso colegio y alumno, y nosotros sellamos nuestra parte y os devolvemos la copia. Dicho esto, especial atención en ponerse en contacto con algún centro de la Comunidad de Madrid con la que esté interesado, tantas plazas como prácticas vayáis a realizar. O sea, si contactáis con un centro, me voy a inventar el nombre, y Ensamblas, y os dice que quiere hacer las prácticas, que no hay problema, que os cogen, pero solo os suben una plaza de prácticas y vosotros queréis tres. Si solo os ha subido una, solo podréis hacer las prácticas de ese bloque en el IES San Blas, puesto que se les ha olvidado subir la plaza de las prácticas 2 y la plaza de las prácticas 3. He ido muy rápido. No se pueden firmar convenios privados bajo ninguna circunstancia, todo se hace a través de la aplicación. No se pueden realizar las prácticas en el centro de trabajo y no se puede hacer prácticas donde haya un familiar hasta segundo grado de consanguinidad. Esto también es una normativa de la Comunidad de Madrid y hay que tenerlo bastante en cuenta porque se mira bastante al dedillo. Y Extremadura, se lo dejo a Sebas. Bueno, yo voy a hablaros de Extremadura. Extremadura es una de las comunidades en las que tenemos convenio, ¿de acuerdo? Entonces, nos permiten hacer prácticas en colegios públicos, concertados y privados. Privados, como ya os hemos repetido un millón de veces, se hace a través de convenio marco y específico, ¿de acuerdo? Y los trámites a través de los colegios públicos y concertados se hacen a través de un documento que sube la delegación de Extremadura, que lo publica en el DOE, que son los centros formadores. Una vez salga el listado de estos centros, nosotros podemos ver qué centros están habilitados o no para que podáis hacer las prácticas y nos ponemos en contacto con ellos para poder ver si es posible que puedan acogeros en prácticas o no. Una vez tengamos el OK del centro, os confirmaríamos el centro y no habría ningún documento más, salvo que el propio centro nos pida algún convenio. Pero en principio ya estarían los trámites hechos. La Rioja. La Rioja es otra de las comunidades en las que tenemos convenio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, otra vez más, los colegios públicos y concertados, todos los trámites los realizamos con la Consejería de La Rioja. Los privados, igual que todas las anteriores comunidades, salvo Madrid, se hace a través de convenio marco y específico. La asignación de plazas se hace mediante la delegación de la comunidad autónoma. Nosotros le enviamos un listado con el nombre del alumno, los centros que tienen interés en hacer prácticas. Y bueno, ellos nos envían lo que viene a ser el centro elegido de prácticas de la delegación y una vez nos da el visto bueno, los alumnos pueden incorporarse al centro de prácticas. Y por último voy a hablar de Murcia. Murcia es una comunidad que las plazas de prácticas se gestionan muy parecido a Madrid. Los colegios públicos y concertados se hace a través de un aplicativo que tiene la delegación de Murcia que se llama Prado. ¿De acuerdo? Funciona muy similar porque los centros lo que hacen es, una vez nosotros contactamos con ellos para ofrecerles la posibilidad de que podáis hacer las prácticas, suben una plaza al aplicativo Prado y entonces luego cuando tengamos todas las plazas gestionadas, la delegación nos envía una relación de las plazas subidas en las que nosotros debemos asignaros la plaza y enviársela. ¿De acuerdo? Primeramente, en esta comunidad tengo que decir que los trámites se ralentizan mucho porque primero lo que hacen es asignar las plazas de las universidades de Murcia. ¿De acuerdo? Y una vez terminen de asignar las plazas de las comunidades de Murcia, iríamos las demás universidades. Este trámite os recomiendo que
lo hagáis lo antes posible, rellenéis el formulario lo antes posible, porque en Murcia, al fin y al cabo, ya eso, lo único que tenemos para poder gestionar las plazas es septiembre, ¿vale? Normalmente en octubre es cuando nosotros deben estar todas las plazas subidas al aplicativo y esperar a que ellos nos den el registro de las plazas que han quedado libres para que podamos asignarlas. ¿De acuerdo? Hay una segunda convocatoria, pero esta segunda convocatoria es un periodo muy corto y se hace a principios de diciembre, entre noviembre y diciembre, finales de noviembre y diciembre. Y creo que esta es la última que nos queda por ver, si no me falla la memoria. País Sí. Vasco. Centros privados, no lo vamos a repetir otra vez, como os hemos comentado antes. Centros públicos y concertados a través de una aplicación. Como os decía antes, es importantísimo estar empadronado en el País Vasco o no podréis cursar las prácticas. Todo un poco parecido a Madrid y a Murcia. Las prácticas de todo el año se gestionan durante el mes de septiembre. ¿Por qué ponía ahí octubre? Porque en septiembre van las universidades vascas y posteriormente entramos nosotros en juego. Si solicitáis un centro de prácticas en el formulario que ha ofertado una plaza, pero se ha quedado un alumno de otra universidad y con lo cual no hay más plazas libres, contactaremos con vosotros, os enviaremos una relación de centros que queden libres en el municipio donde habéis solicitado para que podáis elegir. Pero lo mismo que os comentábamos antes, no está en nuestra mano ofreceros centros que no tengan la plaza habilitada. Lo de la ficha técnica, que también lo hemos comentado antes, la documentación de los centros privados en tal caso, y en la presentación un poco más. Si os parece bien, voy a dejar de compartir pantalla y hacemos una ronda de preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, fenomenal, y puede hablar. Y si no, también podéis utilizar el chat. Ningún problema. No sé si se ha dejado de compartir. Sigue compartiendo, Elena. Ahora. Vale. Vale, fenomenal. Así que nada, lo dicho, si alguien duda tanto por escrito o levantar la mano, pues os atendemos encantados. Atiende sin ningún problema para ver vuestras dudas. Mónica. Ha Pues levantado nada, la mano Mónica, cuando Mónica. quieras, si quieres abrir micro. Hola, buenas, gracias por toda la información. Yo estaré en Aragón, entonces me pregunto si se puede pedir varios centros o solo se puede pedir uno. Hola, Mónica. Pues en el Hola. formulario de prácticas vais a tener hasta tres opciones para poder cumplimentar el formulario, ¿de acuerdo? En esas tres opciones, dependiendo si tenéis ya palabrado la plaza, pues ponéis uno, o si no tenéis apalabrada la plaza y queréis que lo gestionemos nosotros, podéis poner tres centros que estén que tengáis preferencia para hacer las prácticas. Lo único sí, debes recordar que en Aragón solo se pueden hacer prácticas en centros concertados y privados. Sí, pregunté en un centro y ya me dijeron que por el tema del COVID que no iban a hacer prácticas este año. Y como hay muy poquitos en Huesca, pues no sé si al final encontraré algo. Porque por el tema del COVID hay alguna excepción o no sé, ¿se ha tomado alguna medida al respecto? No, en principio no. Las prácticas se deben hacer presenciales y vamos, este año se ha seguido la tónica que igual que los años anteriores que no ha habido COVID. Entonces, en principio, si sigue la misma tónica, tienen que ser presenciales y es que la cuestión de los centros es que es una comunidad o sea, es un tema de la comunidad. Ahí nosotros no podemos hacer nada. Sí. Nosotros intentamos firmar convenio con todas las comunidades, como os he dicho, Ujú. pero así que no, si ellos no quieren, no podemos hacer nada más. Es cuestión suya. Nosotros lo intentamos, pero de alguna manera, si ellos no pueden, no quieren, no podemos hacer mucho más. Vale, pues muchas gracias. Nada. Eh, Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntilla más, esperamos un poquito si queréis. Mira, María. Pues nada, María, adelante. Sí, hola. Mirad, en mi caso, yo no puedo hacer 5 horas al día, sino que estaba planteándome hacer 2 horas o incluso 1 hora y media de prácticas al día y prolongarlo durante el tiempo que haga falta. Yo he hablado con el colegio, yo soy de Madrid, vivo en Madrid,
y he hablado con el colegio público al que van mis hijos y me dice la directora que por ella no habría ningún problema. No sé si esto se puede. Habéis comentado que no se puede ir a colegios donde se tengan familiares, pero entiendo que entre el profesorado, no entre el alumnado. Pues yo juraría que no. Está la normativa, la voy a buscar mientras hablo contigo para leerte exactamente lo que pone, pero quiero recordar de memoria que no vas a poder. Ah, no, No o sea, obstante, lo voy a mirar. no puede estar tu familia tampoco entre el alumnado. Yo te lo digo, ya te digo que te estoy respondiendo de memoria, pero juraría que quiero recordar que no. Ajá. Lo voy a buscar mientras hablamos, por si me estoy confundiendo, que puede ser. A ver qué pone exactamente. Bueno, no sé por qué no me deja esto hacer la búsqueda. A ver. A ver si lo encuentro. No obstante, María, o sea, el tema Sí. de horario, o sea, siempre y Ah, cuando mira. no superes el máximo, puedes hacerlo. En este caso, yo te recomiendo que te matricules en el primer semestre para que puedas ir haciendo los bloques de prácticas poco a poco, ¿vale? Y así puedas tener el tiempo suficiente para poder hacerlo. Y Mira, otra María, pregunta, ¿en Madrid? Sí. ah, ¿Sí? perdona, es que hay retardo en el audio, yo creo. Sí, un poquillo. Mira, ya he encontrado la información. Pone literalmente, no podrán asignar plazas si existe vínculo laboral entre el estudiante y el centro. Tampoco se parentesco de primer y segundo grado entre estudiante y tutor. O sea, que me he equivocado yo, quiero decir con esto. Entiendo que si puedes hacer las prácticas en el colegio de tus hijos, puesto que tú que eres estudiante y tu tutor no tenéis ninguna relación ni de segundo grado. Vale. Y entonces, ¿cuándo suele empezar en Madrid las prácticas? Normalmente suelen empezar a finales de octubre, principio de noviembre, te diría. Este año, por ejemplo, para que tengas una idea, creo que empezaron las prácticas el 30 de octubre. Es Eso para es. saber si me da tiempo para hacer las 210 horas con una hora y media, más o menos, al día, vaya. Claro, Entonces, claro, pues yo que soy de la Comunidad de Madrid, tendría tengo que hablar con el centro, ¿no? Ujú. Ujú. Luego tengo que, una vez que me diga lo que hay definitivo, cuando se abra el formulario vuestro en mayo, entendido, tengo que Ujú. rellenarlo, ¿no? Sí, Tengo que Eso es. asegurarme de que el centro en septiembre pida la plaza en la plataforma, ¿no? sí, Eso es. correcto. Aparte, tengo que pedir en agosto lo de penales y Eso matricularme en es, las prácticas. Creo que no me dejo nada, es que son eso muchas es. cosas. Son muchas cosas, pero lo has entendido fenomenal. Vale, pues entonces no tengo más dudas. Gracias. No obstante, María, no te A ti. preocupes porque en cuestión de luego con el centro, o sea, como vamos a tener nosotros los datos, nosotros nos ponemos en contacto con el centro para ver si ha subido la plaza o no, ¿vale? En caso de que no lo haya subido, nosotros hablaríamos con ellos para recordarle que suba la plaza. Así que en Mm. ese sentido no te preocupes. O sea, o sea, de aquí al verano, vaya, de aquí al verano, lo primero que tengo que hacer es cerrar el tema con el centro, rellenar Ujú. vuestro formulario y matricularme. Eso es, Y luego Eso es. ya vamos bien. Y luego ya poco a poco ya se va avanzando, ¿no? efectivamente. Ahí Y es luego, cuando luego ya os una, empezamos a pedir. claro, una vez habla el aplicativo, ahí será cuando empecemos a pedir las plazas y a comentaros a vosotros, bueno, en caso de si hay alguna cuestión que tengamos que comentaros o todo va bien, pues lo diríamos. Pero vamos, en principio, eso ya posterior al verano ya se vería, pero Vale, una última pregunta. ¿Hacia cuándo anuncia la Comunidad de Madrid cuándo se pueden empezar las prácticas? Pues el boletín lo suelen publicar en julio o en agosto. Pero Vale. vamos, María, por otros años siempre ronda la
fecha de la Comunidad de Madrid entre el 1 y 5 de septiembre, 1 y 5 de octubre. Nunca nos hemos salido de esa fecha. Entre el 1 y 5 de septiembre y el 1 y 5 de octubre. Hay un mes de diferencia, ¿no? Eso es, claro, que está abierta la plataforma un mes Ah, no, me refería al para inicio de conseguir las plazas. No, me refería al inicio de las plazas, de las prácticas. De las prácticas, nada, eso como te ha dicho Sebastián, como prontísimo la última semana de octubre, pero yo me iría más a la primera de noviembre por si acaso. Vale, gracias. A ti. Voy a cortar un momento las preguntas porque se nos ha olvidado decir una cosa muy importante, que es Sí, lo estoy viendo. que vosotros solicitáis las prácticas ahora, aunque no estéis matriculados de la asignatura. No pasa nada. Tenéis previsión ahora este año de hacer el año que viene 2 bloques, pues rellenáis 2 prácticas. Eso sí, es fundamental que para el semestre que dé 6 estéis matriculados, ¿vale? Esto se nos ha despistado y es importante. Y creo que había levantado la mano Sara. No sé si quieres hablar, Sara. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me oís bien. Hola. Hola, Hola, Sara, muy sí. buenas. Sí, Pues mira, yo quería consultar, no sé si he entendido bien. Nosotros, en un principio, tenemos que ver, bueno, los colegios en los que estamos interesados para hacer las prácticas. ¿Conviene o nos recomendáis que hablemos con ellos y por si ellos están interesados en recibir algún alumno de prácticas y luego después comentarlo a vosotros por si tenéis un convenio con ellos, ¿no? En caso de Madrid, que es mi caso, con concertados o públicos, ¿verdad? y privados. ¿El qué, perdón? En Madrid puedes públicos, concertados y privados. Ah, vale, perfecto, los tres. Vale, entonces, o Y quizá ellos mismos me puedan contestar a si tienen un convenio con UDIMA, o eso cómo es. Es que eso es la parte que no me he No, enterado no, muy en bien. no, Madrid es a través de... dale, Sebas. nada. En Madrid va a través de aplicativo, no hay convenio. En Madrid no se firma ningún convenio porque está prohibido por normativa. Entonces, Ah, lo vale. único que tiene que hacer es cuando tú hables con el centro, si ellos Ujú. están interesados en que hagas las prácticas allí, en el momento en el que habla el aplicativo, ellos Sí, tienen que subir una plaza, ¿vale? A nombre de UDIMA, ¿de acuerdo? vale. Entonces, nosotros luego tendremos acceso a ese aplicativo y podremos asignaros la plaza. Vale, habéis comentado también, bueno, se pueden hacer varios bloques, ¿no? De prácticas. Lo que pasa es que ellos tienen que subir, en caso de que, por ejemplo, quisieran los 3 bloques a la vez, bueno, yo lo quisiera y ellos me lo aceptasen, tendrían que subir los 3, porque comentabais que si subía solo uno, pues solamente se podía hacer uno, porque pues si no ponían todos los bloques o algo así habéis dicho, ¿verdad? En caso de querer hacer todas las prácticas a la vez. Eso es, ellos Claro, eso es. tienen que subir por cada bloque de prácticas una plaza para que puedan hacer los bloques. En caso de Vale, de que ellos no tengan interés en acogerte, es muy raro también te digo que pase eso, por lo menos yo no lo conozco. Normalmente si un centro suele acoger a un alumno, lo suele acoger durante todo el periodo. Pero en caso de que no, bueno, sería buscar otro centro donde subiera la plaza para cuando tuvieras la oportunidad de hacerlas. vale, fenomenal. Claro, es que hay gente que prefiere los 3 bloques de prácticas en el mismo centro y gente que prefiere Ujú. cambiar de colegio, pues por lo que sea, porque le interesa. Entonces, si es el mismo, por el mismo colegio, 3 plazas. Si quieres otro colegio distinto, pues una plaza de cada colegio. Vale, fenomenal. Vale, pues yo creo que ya estaría. Muchas gracias. A ti, voy Laura, a leer el chat. sí, Sí, es que pero es que me he quedado con una duda de Gene porque yo no sé si no sé si la hemos entendido. Gene, si vas a hacer 3 bloques de prácticas, tienes que rellenar el formulario 3 veces. No indicar en un formulario que vas a hacer los 3 bloques. ¿Vale? Que estoy leyendo, yo ya no sé si soy yo que no lo he entendido, pero era por sí. aclarar un poco. Vale. Y ya no sé quién va primero, creo que Laura había escrito antes, ¿no? Sí, Laura había escrito sobre si envían el formulario, Envía. pero luego no tienen interés en hacer las prácticas, si pasaría algo. No, lo único que tenéis que escribirnos al correo electrónico de prácticasprimaria@udima.es para comunicarnos de que finalmente el periodo de práctica no lo vais a hacer, para que podamos tener constancia de ello, ¿de acuerdo? María había abierto la mano, abierto la mano, levantado la mano otra vez. Sí, yo tengo una pregunta. Dado que, bueno, este año, el año que viene no, pero el año sí, yo es que tengo 3 periodos de prácticas. ¿Cuándo a ver, en mi caso solamente me queda el periodo de prácticas. Este año no, pero el año que viene hay oposiciones.
Entonces, ¿cuándo quiero decir, imaginaros que termino en marzo las prácticas del año de las oposiciones. ¿Tengo que esperar a la finalización del trimestre para que se considere que ha acabado la carrera y pueda tener un papel o acreditativo Sí. van No, con el tenéis que entender trimestre? que la asignatura de prácticas, eso es como cualquier asignatura teórica más. Las actas se cierran cuando se cierran el resto de las asignaturas, con lo cual, aunque tú hayas finalizado tu periodo de prácticas en marzo, por ejemplo, la asignatura termina en junio, como cualquier otra. Entonces, hasta que tú no se te lea la memoria, se te corrige, se te cierra el acta, no vas a poder pedir en secretaría un papel que acredite que ya has terminado, aunque no esté el título expedido. Otra pregunta en relación con eso. En mi caso, que quiero hacerlo de la hora y media solamente, claro, empezaría en el primer trimestre, que es el que me matricularía, pero seguiría a lo largo de todo el curso. En el segundo trimestre, en realidad, ya no estaría matriculada. Eso es que mira, la asignatura de prácticas tiene una acta indefinida. Esto significa que tú empiezas en el primer semestre y finaliza el acta en junio. Si por lo que sea tú terminas tu primer periodo el 5 de enero, pues entonces cierras esa asignatura en febrero. Vale, pero si no, no pasa nada, aunque tú no estés matriculada, vamos, que estás matriculada, aunque estuvieras en el primer cuatrimestre. Claro, sí, de hecho, la gente que quiere hacer 2 bloques de prácticas seguidos, por ejemplo, quiero empezar de octubre a enero, ¿vale? Y luego quiero continuar, termino el 10 de enero y yo quiero seguir el día 11 de enero. Para hacer eso, tienes que estar matriculada de los 2 bloques desde septiembre, puesto que esa asignatura se te queda abierta hasta junio. Si no estás matriculada del segundo bloque desde septiembre, deberías parar, esperar a que empiece el segundo cuatrimestre a finales de febrero y continuar. Ya. Vale. Qué complicado. Vale. Gracias. Ya, es un poco lío, por eso hemos preferido hacer la sesión, porque como es tanta información, luego encima varía en función de dónde viváis cada uno, que hemos creído que era más fácil. Gracias. Nada, a ti. No sé, creo que Carla había levantado la mano, ya me he perdido. Carla. Mónica había levantado la mano antes. Ah, perdón, pues no lo he visto, perdona, Mónica. Vale, no hay problema. Oye, disculpad, pero llevo mucho lío. Así que a mí me queda, yo tengo que hacer los 3 bloques de prácticas. Entonces, ¿puedo hacer las prácticas, esos 3 bloques, por ejemplo, a lo largo del primer cuatrimestre? Si me diese tiempo. Es que no te va a dar tiempo. Bueno, vale, pero quiero decir que no, O sea, no te da las horas, me refiero. Vale, pero no tienen que ser cada bloque en un cuatrimestre. No. No. Vale. El primer semestre se extiende desde lo que viene a ser octubre, por ponerte una fecha en concreto, hasta principios de junio, más o menos calculamos. Durante ese tiempo, aunque tú estás matriculada de los 3 bloques de prácticas en el primer semestre, tienes todo el año académico, por decirte de alguna manera, desde octubre hasta principios de junio, para poder terminar las prácticas, los 3 bloques. Vale, gracias. Me queda ¿Vale? claro. Sí. Ahora creo que iba Carla, si no recuerdo mal. Ahora sí, ¿no, Carla? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, una consulta. Yo estoy realizando ahora mismo el primer practicum y soy del plan nuevo, ¿no? Que se supone que haré dos sesiones, ¿no? De practicum. En el segundo, ¿de cuánto tiempo, de cuántas horas tiene que ser? Son los 3 Todas bloques de las bloques de 210. prácticas. El mismo tiempo que el primero. Los 2 bloques, ¿no? Ah, vale, es que creí, Eso es. como tiene más créditos, la asignatura. Pero perdona una pregunta, ¿eres del plan antiguo? ¿Has dicho? Carla. No sé si se me oye. Sí, se te escucha, Elena. Es que como ha dicho Carla, 2 bloques de prácticas, creo entender, Carla, no sé si me oye. Que se ha desconectado, se le ha caído el wifi. Que si eres del plan antiguo, Carla, son 315 horas. No sé si nos oye o se ha caído. La veo. Carla, ¿nos oyes?
Bueno, Carla, yo creo que se te ha caído el audio, o al menos yo no te oigo. Es que has dicho plan nuevo, pero has dicho 2 asignaturas. Entonces, Carla, cuando puedas volvemos a retomar la pregunta porque ha quedado alguna duda, o por lo menos quiero asegurarme de que te hemos contestado bien. Si eres del plan antiguo, son 315. Si eres del plan nuevo, son 210. Carla, que se te ha caído el audio, ¿no? Sí, perdí la conexión. Sí, a ver, o sea, No te preocupes. a mí me falta el segundo, que son 24 créditos, ¿no? ¿Ese cuánto tiempo es? Pero eso ¿eres del plan nuevo. antiguo? No, nuevo. 210 horas. También, ¿no? Vale, Todas, eso es. de acuerdo. Y ese si te matriculas ahora o sea, si hago la matrícula para octubre, ¿puedo alargarlo en el tiempo para hacerlo? Es que como trabajo pues no voy a tener ya este año disponibilidad de vacaciones para poder realizarlo. Tendré que ir, Sí. podría alargarlo durante todo el año, ¿no? O sea, Sí, como le hemos dicho a tu compañera, si te Eso. matriculas en el primer semestre, tienes hasta junio. Vale, y más tiempo no podría alargarlo, ¿no? De junio. No, ya más tiempo no se puede. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias. A ti, Venga. a ver, Noelia, el formulario lo habilitaremos el 15 de mayo como mucho. Si no, que me corrija Sebastián, pero el Sí. 15 de mayo. Sí, aproximadamente Vale, mediados de mayo. Sí, Noemí, nos consta que en Castilla y León apenas hay colegios privados, lo sabemos, intentamos firmar todos los años, hasta ahora no hemos tenido éxito, con lo cual lo sentimos muchísimo, pero no se pueden hacer las prácticas en colegios concertados. Y probablemente el formulario se cierre hacia el día 30 de julio. No obstante, a la fecha de publicación avisaremos de la fecha de cierre. Nada, a ti. Y Genes tiene otra pregunta para hacer los de prácticas. Sí, contesta tú, Sebas. Sí, a ver, en teoría, dependiendo también de la comunidad, si no recuerdo mal, eres de Galicia, en principio podrías tener tiempo para realizar las prácticas. Debéis tener en cuenta que aquellos que queréis hacer los 3 bloques de prácticas, son 210 horas cada bloque, al final hacéis 630, entonces, digamos que si a poco que tardemos en encontraros centro de prácticas o que tengamos, no lo sé, algún problema para encontraros centro de prácticas y tardemos mucho, esto puede suponer un problema porque no os daría tiempo. Entonces, para aquellos casos os recomendamos que el centro lo tengáis, si no hablado, pero por lo menos de alguna manera intentéis tener algún contacto, algún centro con el que podamos tenerlo ya previsto para que podáis empezar las prácticas lo antes posible y que no tengáis ningún problema para terminar. Daros cuenta que son muchas horas de práctica y que al fin y al cabo 3 bloques de práctica al final se extienden durante todo lo que viene a ser el año. Entonces, es conveniente que lo tengáis en cuenta. No sé si tenéis alguna duda más. Gracias a ti. Vale. En principio parece que no hay ninguna duda. Voy a finalizar la grabación. Hola, vale, perdonad, que es que me acabo de incorporar hace poco y por trabajo y no he podido. Una de las cosas que quería preguntar era esta: ¿quedará grabada la sesión para poder repasar y no molestar a mis compañeros preguntando cosas que seguro que habrán preguntado ya? Sí, no te preocupes, mañana mismo la tenéis colgada en el aula y os avisamos tanto la sesión como las diapositivas que hemos estado pasando y toda la información. Vale, solo una cosa que seguro que le habéis preguntado, o sea, que le habéis respuesto, pero ¿las prácticas se pueden hacer en el mismo colegio? Sí. Vale. ¿Y el colegio lo buscamos nosotros? Pues eso ya, aparte de que te recomiendo que te veas la sesión, no es obligatorio. Si tú consideras que puedes tener algún contacto con algún centro que estés interesada, por nosotros ningún problema, pero no es obligatorio, ya te digo. Vale, perfecto.
Pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias a ti. ¿Alguna persona más tiene alguna consulta, algún tipo de duda? Me parece que no. Parece que no. Pues nada, voy a detener la grabación. No obstante, vamos unos minutillos